Seguimos en vivo en FM La Tribu. Es el momento ya de nuestros amigos compañeros de Fuerte al Medio, como todos los lunes. Vamos a seguir charlando sobre grandísimas plataformas, seguramente. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, May, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo ¿vos? Bien, ahí vamos. Bien, todo bien. Bien, empezando semana luego de muchos días de descanso. Dificilísimo. ¿Cómo te trata? Empezando una semana entera entre dos que no lo son. Yo le digo siempre a mi hija Ana que hay que pensar en el próximo mojón. Y el próximo mojón, por ejemplo en este caso, es bueno, la semana que viene no tiene todos los días hábiles. Es cierto que eso contrasta con esta. Exacto. Que tiene todos los días hábiles. Pero a mí me trata relativamente bien por dos razones. La primera es que juegan una Copa Internacional. Ah, bueno. No lo iba a decir porque es una semana sensible. Sabrás entender que no es algo de lo que vamos a hablar. No nos queremos hablar encima, ahora que se murió el loco Gatti. No. Experto gran arquero y experto en hablarse encima. Más vale no hablar encima. Entonces no voy a hacer referencia que tengo un viaje para jugar Copa Internacional. Lo que diré es que no doy clase los lunes. Ah, bueno, bien. No está mal, tengo que trabajar, pero no doy clase los lunes. Y esta semana y la que viene son semanas de exámenes, entonces no doy clases. Tendré unos 60 parciales por corregir de aquí a poco. Pero eso es el futuro. El futuro, ¿qué nos vamos a preocupar por esos 60 parciales en 2 semanas? No, ¿para qué? Siempre el próximo mojón. Claro, por eso. Exactamente. Y acaba de entrar Agus Espada. Anda por ahí. Hola, Agus, ¿cómo estás? No sé si nos está escuchando, puede que no nos esté escuchando todavía, pero anda por ahí cual fantasma para mí. Yo creo, no lo vemos porque su cámara está apagada, pero está acá. Damos fe de que dice está. Que está acá en el Está, sí, apareció. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá nos estaban refregando copas internacionales por la cara. No es cierto, no es cierto. No me digas. Señorita, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No es cierto. Es cierto. Para nada. No para es cierto. Nada. Es cierto que no es semana, cierto. Menos en esta semana. ¿Cómo estás, Agus? Bien, todo en orden. Sé que no es de esas semanas donde a Santi le gusta alardear y creo que la situación de Santi, si bien no es dramática, la situación de su River tampoco da para andar tirando manteca al techo, así que... Se puso serio. Una frase del Pato Filiol cuando era técnico de Racing que decía humildad es mi nombre, discreción mi apellido, una cuestión parecida. Seguramente estoy errando alguna palabra, pero creo que Santi está en ese mood en la semana previa al Superclásico. Está bien, hay que hacer silencio. Sí, yo solo había citado al otro gran arquero de esa época, que es que falleció y que solía hablarse encima. No es el caso. No es nuestro caso. No es el caso, bien. Silencio, por las dudas, silencio. ¿No? Es bastante bilardista, está bien también, está bien. Che, las cuentas en política y en el fútbol se hacen al final. Por eso, está bien. No vamos a hablar hasta la semana que viene, si querés. Decía hace un ratito, adelantaba un poco el tema de la columna de Fuerte al Medio de hoy, que tiene que ver con otro juicio, ¿no? La semana pasada anduvieron cubriendo un juicio que se está llevando adelante en Europa específicamente. Ahora nos vamos hacia Estados Unidos, ¿es así? Sí, efectivamente. Venimos hablando de plataformas y de procesos judiciales, tal cual. Sí, en este caso, como bien vos decís, venimos de este lado, de nuestro lado del Atlántico, pero nos sostenemos... Me gusta que ya te hermanes con la población estadounidense, ya es como parte de nuestra familia, digamos. Bueno, creo somos todos americanos, ¿no? Ah, bueno, hay sí. hay que discutir esa noción del hemisferio norte global que llama americanos a una partecita. De América. Nosotros somos hermanos americanos y en este caso los americanos de Estados Unidos, nosotros somos americanos de Argentina, ellos son americanos de Estados Unidos, nos han dado la noticia de un fallo en contra de Google dentro del mercado publicitario, particularmente dentro del mercado publicitario digital, en donde este fallo de un tribunal federal al que recurrieron 17 estados, y recordemos que la organización política y judicial de los Estados Unidos es algo distinta
a la nuestra, digamos, tiene otro esquema de federalismo, pero allí recurrieron 17 estados estadounidenses, valga la redundancia. Renuncio a llamar norteamericano a los Estados Unidos. 17 de los 50, digamos, más allá del chiste, es un número significativo. Es un número, sí. Exacto. Y el fallo justamente dictamina que Google ha realizado prácticas anticompetitivas porque es un monopolio en un segmento específico del negocio de la publicidad digital, que es el negocio de la intermediación entre medios o display, lo que podríamos llamar web display, y anunciantes. No ha concluido lo mismo en relación a la posición de Google en el mercado de publicidad en buscadores o de búsqueda de términos por palabras, pero sí particularmente ha dictaminado que Google es un monopolio en el mercado de intermediación publicitaria digital. Claro, ahí hay una combinación de factores que vuelven muy atractiva la noticia. La primera es el proceso judicial, ¿no? Claramente, no solo a las plataformas se las puede regular, en la Unión Europea hay regulación y por eso hubo un juicio que estaba enmarcado en aquella normativa. Se las puede regular de modo distinto. Estados Unidos lo regula de acuerdo a su capacidad y a su división política. Hace algún tiempo yo analizaba para Observacom un proceso de regulación en California, que es uno de los estados. Bueno, ahora tenemos 17 estados llevando adelante una acción con una normativa que ya estaba. O sea, no solo se las puede regular con leyes ad hoc, es decir, con normativas nuevas, sino que se les puede aplicar normativa vigente muy duradera, además, de largo plazo, de largo aliento, como sería la ley de defensa de la competencia o la ley de mercado, en realidad, una ley de la que hemos escuchado hablar hasta en películas de estadounidenses. Y la otra cuestión es la afirmación de la noción de monopolio, ¿no? Entonces ahí asoma una pregunta que ¿es Google un monopolio? Bueno, uno lo que podría decir es, habrá que ver sector por sector ahí donde opera. Agustín distinguía en dos procesos judiciales que atraviesa por la misma razón. Pero en principio lo que sí podríamos decir es que Google es un pulpo con muchísimos tentáculos, algunos más largos que otros. Sin repetir y sin soplar, uno podría decir Google Search, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Chrome, Google Play Store, Android, el sistema operativo, Google Drive, Google Docs, Google Meet, Calendar, Fotos, Workspace, Google Cloud, Google Translate, Google News, Gemini, Pixel, Fitbit, y siguen las firmas, ¿no? Entonces, es un tentáculo con muchísimos pulpos. Es un pulpo con muchísimos... Eso quise decir, perdón. Pero en este caso en particular estamos hablando de una actividad que es parte del corazón del negocio de Google, además, porque casi el 80% de su éxito económico, de lo que recauda Google, proviene por el mercado publicitario, allí donde Google llevó adelante una acción bastante novedosa, a caballo de una modificación que la convergencia generó al mercado de medios en general y al mercado de la publicidad en los medios, el mercado de la publicidad digital, y que metió algunos jugadores nuevos entre los dos tradicionales jugadores que había en el mercado publicitario. Uno era el que vende espacios y audiencia y otro el que compra, el anunciante y el que vendía esos espacios y esas audiencias configuradas. Con toda la transformación que durante mucho tiempo hemos hecho, hemos abordado analíticamente en Fuerte al Medio, que tiene la convergencia sobre todas las industrias culturales, en particular sobre la industria de la publicidad, que es otra industria cultural, acá encontramos una operación central que puede generar la posibilidad de que haya un revés judicial muy significativo ahí donde le duele mucho a Google, que es en el corazón del negocio, en una actividad que es la de la publicidad, en donde Google encontró una vuelta de tuerca para el funcionamiento, ¿no? Que es esta idea de poder ofrecerle a los anunciantes la segmentación de dónde llegan sus anuncios a partir del uso de la tecnología. Datos, más digitalización, más anunciantes, más modelo de negocio novedoso, la generación de un espacio en donde Google aparentemente, por lo menos para un juez en Estados Unidos, podría estar generando más que abusos de posición dominante, posiciones monopólicas. Esto, Santiago, que dicen, funciona sobre todo a partir del buscador de Google. O sea, todos estos datos, no. No, esto vamos a tratar de explicarlo porque es medio complejo de explicarlo.
Podríamos partir el negocio publicitario de Google en tres. Uno es específicamente el que funciona a través del buscador, que tiene que ver con aquellos sitios que compran, o sea, que pautan, que auspician su propio sitio para aparecer más arriba en los resultados de la búsqueda. Ese es un negocio publicitario que no es el que está en cuestionamiento acá, ¿sí? Otro negocio publicitario es el que Google explota en sus propias plataformas, como por ejemplo la publicidad de video en YouTube, ¿sí? Ahí el vendedor del espacio publicitario, como en el negocio de buscador, es Google. De lo que nosotros estamos hablando es del negocio, o mejor dicho, del servicio de intermediación publicitaria que presta Google y que conecta a un auspiciante y a un vendedor que en la mayoría de los casos son medios, ¿sí? Digamos, hay una nota muy interesante de Juan Brodensen en Clarín. Que vamos a hacer una nota al pie, Agus, y celebrar la recomendación de lectura de Juan, que fue uno de los primeros productores de Fuerte al Medio, hace muchísimos años. Cuando todos éramos jóvenes, Juan sigue siéndolo, Agustín también, May también, yo no, pero cuando éramos muy jovencitos todos, era el primer productor de Fuerte al Medio, y que escribe esa nota que Agustín describe, se publica hoy en Clarín. Sí, y que justamente esa nota lo que explica de manera muy sencilla y muy clara, por eso los invito a leerlo, además de que presta mucha información, es de que, por ejemplo, está Coto como auspiciante y está Clarín como medio de comunicación que en su portal tiene posiciones, es decir, tiene espacios publicitarios, ¿no? Ahora, Google se ha colocado en el medio de esa negociación, como en el mundo analógico y tradicional muchas veces están las agencias de publicidad o las agencias de medios, mejor dicho, y Google lo que hace es intermediar esa relación utilizando, por supuesto, todos los datos y todo el volumen de información que tiene. ¿Por qué? Bueno, porque Coto va a poder segmentar, esto sucede hace muchos años, ¿no? O sea, va a poder segmentar a qué tipo de personas quiere que le llegue y, por ejemplo, quiere que le llegue a las personas de 30, 40 años que viven en Capital Federal y Conurbano Sur, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí se va a dar una especie de subasta dentro del mismo servicio de intermediación publicitaria de Google, que va a culminar entonces con la aparición de ese anuncio, si el resultado de la subasta es positivo, de ese anuncio en la web de Clarín. Clarín, por supuesto, va a cobrar una parte del dinero y Coto va a pagar por esa posición. Lo que sucede y lo que comenta muy bien Juan en la nota de Clarín es que Google intermedia y cobra por cada una de esas acciones, y además se queda con la diferencia entre lo que propone cobrar Clarín y lo que finalmente se le cobra a Coto, ¿sí? O sea, Clarín no sabe lo que se le cobra a Coto, por ejemplo. No, Clarín desconoce lo que se le termina cobrando a Coto, porque lo que Coto paga después entra en una puja en ese servicio, claro, de subasta. Claro. ¿sí? Bueno, esta última actividad es donde el juzgado federal lo que dice es: acá se están realizando prácticas anticompetitivas, no hay posibilidad de que otra empresa desarrolle la misma actividad, y además Google en 2008 compró a la única empresa que prestaba esta actividad y a partir de ese momento comenzó a realizar este tipo de prácticas. El negocio publicitario para Google representa el 80% de los ingresos. Este segmento del negocio en particular representa solo el 12% de los ingresos, pero para una empresa con el tamaño de facturación de Google, tener que desinvertir, tener que vender este negocio como como parece que va a avanzar la causa, donde va a tener que realizar una desinversión, es decir, va a tener que vender. No sé si les suena a lo que nosotros veníamos hablando con Telecom y Telefónica, afectaría mucho el funcionamiento de Alphabet, que es la empresa madre, el holding madre de Google. Claro, y además eso se pone en un recorrido de largo plazo que tiene a Google atacado por otros flancos, también judiciales, pero no solo, insisto, por normativas preexistentes, es decir, no es el Estado acá corriendo detrás del accionar de Google, estableciendo normativas nuevas, sino normativas preexistentes que, así como fue en algún momento aquella causa contra la mafia en Estados Unidos, donde terminaron llevando presos a los mafiosos por no pagar impuestos,
es decir, por algo que preexistía. Acá estamos planteando que hay una normativa establecida y que tiene un argumento basado en el principio del funcionamiento del mercado, que es la competencia. O sea, cuando hay este tipo de posición dominante no hay capacidad de competencia. No hay otra empresa que haga esto, no existe. Hay posibilidades que en ese proceso que describió Agustín intervenga otra empresa. Al anunciante, al vendedor de los espacios y a Google como el que lleva adelante la subasta, juegue otro. Y entonces el anunciante termina decidiendo al mejor postor, al que le da un servicio de mejor calidad a un menor precio, por seguir citando cosas que deben sonarles. Hay una particularidad que tiene que ser dicha, que es que es muy difícil que exista un competidor firme, porque estos negocios dependen de las economías de red. Y las economías de red lo que marcan, a diferencia de las economías de escala, ¿sí?, es que, porque la diferencia entre economías de red y economía de escala es que las economías de escala, a mayor tamaño de mercado que gana el vendedor, mejor es para la rentabilidad del vendedor. Pero no afecta el contenido, no afecta el producto, ¿sí? La diferencia, muy, muy sencillamente explicada, y esto es más profundo, la diferencia con las economías de red es que a mayor mercado, mejor es el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recopila más información y por lo tanto puede mejorar las funciones de recomendación, las funciones de inserción, las mejoras de precio, ¿sí? Entonces, en este sentido es que resulta bastante complejo que surja una competencia, aunque sí resultaría bastante potable que se venda el negocio completo, ¿sí? Digamos, que tenga que deshacerse de ese negocio. Claro, porque tenga que vender la unidad de negocio. Claro, porque el problema acá es que para volver competitivo este sector específico no se puede hacer entrar a otro jugador. Lo que tenés que hacer es establecer un límite a la propiedad cruzada, llamémosle así. Es decir, como Google opera con posición dominante en muchos otros lugares, aquí donde no se puede competir porque tecnológicamente, técnicamente y económicamente el negocio demanda un monopolio, entonces el monopolio no va a poder estar en manos de Google para que pueda seguir funcionando. En esa línea no es que cede un porcentaje para que entre otro jugador y compitan ofreciendo lo mismo, sino es córrase de ahí, señor, porque la ley Sherman, que es la ley que está incumpliendo Google en este caso, establece límites para el poder monopólico de un jugador adentro de un mercado. Esto es específicamente en esta situación, pero Google viene enfrentando este tipo de procesos de denuncias por posiciones dominantes y monopolios, y por primera vez se ve afectado seriamente, significativamente. Esto no quiere decir que todavía que esté en crisis, pero se empieza a ver afectado por una combinación de factores, que son el avance de procesos judiciales en donde se lo encuentra como un jugador dominante que tiene prácticas de precios predatorios, abusos de posición dominante o monopolio ilegal, y empieza a haber otro tipo de uso social para algunas de sus lógicas, como la de los buscadores, vía la expansión de la inteligencia artificial, que empieza a reemplazar la búsqueda en los buscadores de información por la búsqueda en inteligencia artificial. Son dos procesos que se dan separados, pero que funcionan paralelamente. Frente a eso, Google tiene accionar y tiene cosas para decir y se defiende. Y, por ejemplo, una de las estrategias que uno avisora es dilatar todo lo que pueda el proceso judicial y que dure muchísimo hasta que llegue a la Suprema Corte de Justicia, supongamos, en los Estados Unidos. Pero es muy difícil identificar que esta vez el argumento que suele usar Google para defenderse, que es nos usan porque somos mejores, sea un argumento válido, porque en realidad los usan porque son los únicos y es la única manera de que este mercado funcione. Y además hay una cuestión clave de la defensa de Google, que es que los editores o los dueños de sitios web tienen otras posibilidades de comercialización digital a su alcance, lo cual es hasta cierto punto cierto. Lo que es falso es que esas unidades u otras empresas, que son muy poquitas, estén en igualdad de condiciones, porque a todo esto la espalda de Google hace que aplique tácticas y políticas de dumping y además no permita conocer cuáles son los términos y condiciones de las negociaciones que se establecen a nivel comercial ahí dentro. Y ese es el principal apartado del fallo, ¿no? Digamos, no está haciendo una evaluación solamente de su posición de mercado,
que es efectivamente una posición dominante y cuasi monopólica, ¿sí? Digamos, estamos hablando de más del 80-90% del mercado, sino que además lo que cuestiona el fallo son las acciones que toma Google en relación a ese fallo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Cómo los medios no conocen nunca cuál es el precio que efectivamente pagó el anunciante, no conocen cuáles son los mecanismos ni las condiciones a través de las cuales se realiza la subasta de las posiciones publicitarias y una serie de etcéteras que ponen sobre este fallo el ojo no solo en el porcentaje de mercado, sino en lo que Google hace con ese porcentaje de mercado y cómo lo consiguió. Y hago una pregunta, ¿hay posibilidad de volver atrás en el sentido siguiente, de que, por ejemplo, Google deje de ser intermediario? Y que desexista esta forma de intermediación entre Google y las empresas a donde se está publicitando. Digo, que Coto directamente negocie con Clarín para ver... No hay manera. No, porque la creación del juguete funciona muy bien. Claro. Entonces, a Coto le sirve ese juguete. Claro. Por eso el que hace la denuncia no es Coto, no es un anunciante. No sé, Agus, eso es lo que pienso. No, sí, por una cuestión de cómo afina hacia dónde va la publicidad, ¿no? En términos de target, incluso, imagino. Claro, pero además este no es un problema... No es un problema de Google esto que vos estás explicando, May. Es un problema de cómo se transformó el negocio de la publicidad. Y eso está absolutamente acompañado de cómo se transformaron nuestros consumos culturales también en el mercado digital. O sea, ya no es como si vos me preguntaras si podemos volver atrás y volver a alquilar películas en los videoclubs. Bueno, no. Claro, porque además, cuando uno dice que el juguete no solo funciona para Coto o para los cotos del mundo, el juguete funciona para las audiencias también, porque encuentra fácilmente, sí que con algún carácter de invasividad, porque no deja de ser invasiva esa publicidad, pero encuentra fácilmente dónde está ese anuncio relevante, por ejemplo, para comprar pescado en torno a la Semana Santa. Y entre otras cosas, volvió mucho más accesible el mercado publicitario para personas comunes, como por ejemplo, inicio de espacio publicitario. Si yo quiero comunicar que por 10 días más está abierta la inscripción a la maestría de Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, que se cursa 100% virtual y tiene letra A de CONEAU, recomendadísima, puedo pautar. En cambio, si yo tengo que llamar a Clarín o a La Nación, o llamar a Clarín, a La Nación y Infobae para poder pautar, eso resulta en una especie de barrera de entrada. Entonces, hay que decir que esto funciona medianamente bien. El problema es cómo ha sido capturado y quiénes pueden entrar al mercado publicitario digital, ¿no? Digamos, es como todos necesitan agua, todos los que están en este ecosistema necesitan agua, pero hay 2 o 3 empresas que pusieron un alambrado, lo electrificaron y están parados en la puerta de la tranquera para entrar a ese lago, ¿no? Tengo otra pregunta más hacia quien está haciendo la publicidad, ¿no? En este caso, la maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes, o quien lleva adelante la maestría, ¿sabe en qué sitios salió su publicidad? No. O sea, esas ciegas, vos... No sé, no he usado, lo digo en términos personales, no he usado este mecanismo de publicidad. El servicio de Google. He usado el servicio de Meta. Meta no informa dónde muestra tu información, pero Meta no trabaja con medios ni con portales digitales. Claro. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, este es un problema para la industria publicitaria que ha trabajado siempre en tratar de establecer o de que las plataformas le establezcan entornos seguros para las marcas, ¿no? Porque justamente como no controlan los espacios en donde va a aparecer la publicidad, necesitan que las plataformas garanticen que esos espacios no sean de pornografía infantil, ni tengan discursos de odio, y ahí empieza la regulación que las plataformas aplican a los contenidos para que sean comercialmente atractivos, y eso deriva en otra serie y otro tipo de problemas. Pero sí, por ejemplo, una marca puede, a través del servicio de Google, decidir, quiero pautar acá, y además en
Digamos, es como jugar a la ruleta, ¿no? Claro. Uno puede elegir a qué jugar y después ir a la segunda quincena, por decirlo de alguna manera. Ese mecanismo que describe Agustín es de la autorregulación, ¿no? Que es el modo en que las plataformas se cuidan de no caer en algunos peligros que podríamos llamar colaterales, digamos, ¿no? Inesperados. Claramente ningún anunciante publicitario busca mediante un discurso de odio llegar o sostener un discurso de odio de modo consciente, pero puede caer en la trampa de hacerlo. ¿Y ustedes ven posible que esto avance de tal modo que efectivamente tenga que deshacerse de este negocio, Google? Entiendo que es en Estados Unidos, no es a nivel mundial, ¿no? Pensemos que en estos días la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la Comisión de Defensa de la Competencia, va a empezar un proceso similar contra Meta, ya no contra Google en este caso, sino contra Meta, que es el dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, con el objetivo de que desinvierta las adquisiciones que hizo de estas dos últimas plataformas. Es decir, más allá de la gestión Trump, que podría contaminar la cuestión, en Estados Unidos el problema de la concentración es un problema central para garantizar los mecanismos de competencia. Con lo cual, es difícil aventurar qué va a pasar, ni si va a haber una solución, porque también lo que podría suceder es que el fallo judicial rompa el juguete. Ese juguete que, como describía Agustín, le sirve al anunciante porque elimina los pisos. Vos con poquita plata, además, podés entrar y convertirte en anunciante. También le servía al que recibía ese anuncio, pero puede ser que, como por este tipo de lógica, la subasta que describía Agustín, el fallo judicial lo rompa. Pero evidentemente acá hay una preocupación por la concentración de la propiedad pensando en la competencia. Entonces, yo no descartaría, más allá de la posibilidad concreta, lo que yo veo que la próxima pantalla es Google consiguiendo demorar estos procesos judiciales con distintos artilugios legales, pero no pienso que va a salir de la agenda en el próximo tiempo. No sé qué piensa Agus. A mí me parece que la mayoría de los fallos en materia de abuso de poder dominante o de prácticas anticompetitivas ante distintos tribunales ha sido a través de multas económicas, y en este caso yo no veo muy concreto el futuro de una desinversión de Google en este negocio. Sí me parece que vamos a un camino donde claramente las sanciones económicas no les hacen cosquillas a estas plataformas, ¿sí? Recordemos que el año pasado era noticia que por primera vez en Europa iban a pagar $2.000 millones por empresas que facturan 300.000, 400.000 millones de dólares al año. No es nada relevante, pero sí me parece que estamos en un terreno donde se va a avanzar hacia la regulación de prácticas, ¿no? En una regulación que, por ejemplo, transparente las relaciones hacia los auspiciantes y hacia los medios de comunicación, o incluso transparente las reglas algorítmicas que gestionan las subastas al interior de la plataforma. Pero me parece difícil pensar en que en el contexto político mundial actual lo obliguen a vender. Claro. Estamos hablando de una empresa que el año pasado generó 320.000 millones de dólares. Y del otro lado hay un señor como Sapsay gritando: yo le pido que me muestre el algoritmo. Básicamente ese sería el contexto. Bueno, veremos entonces cómo siguen estas causas. Necesito actualizaciones del juicio de la semana pasada y de en breve, porque si no nos va a quedar ahí inconclusa la noticia. Quiero que sepan que esto solamente lo seguimos con ustedes. No, otra vez no nos habíamos enterado de que estaba sucediéndose este juicio en Estados Unidos, y es más que relevante poder seguir también estos grandes conglomerados tecnológicos y económicos y ver cómo se van moviendo también, no solo en sus negocios, sino también en cómo influyen en nuestros propios consumos, obviamente. Sí, total, porque hay una pregunta que asoma automáticamente en la columna, que es ¿qué puede hacer el Estado con esto? ¿No? Claro. Que es una pregunta tradicional, que se estudia incluso en un par de materias de la maestría en Industrias Culturales, para la cual está abierta la inscripción. Pero no solo, porque acá también subyace una cosa histórica de Fuerte al Medio, que es cómo afecta esto a la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, no al director de la maestría que plantea la inscripción abierta, pero cualquiera que nos escucha que tiene un emprendimiento de indumentaria en Instagram, digamos, claro, que también puede ser un anunciante, y ni que hablar del acceso a la información como derecho humano, que está también interpelado en este caso. Santi, Agus, ¿les parece que cerremos acá y seguimos la semana que viene?
parece una sesión de terapia, pero no, nada que ver. Estoy de acuerdo, lo bueno es que a diferencia de terapia acá no hay que pagar. No, nada, ni te vas pensando así como lloroso, no, nada, tranqui, lunes tranqui. Nos vemos, queridos, hasta la semana que viene, el lunes nos volvemos a encontrar Santi y Aus. Que estén muy bien. Buena semana. Gracias. Pasaron Santi Marino y Agustín Espada aquí al aire de FM La Tribu en Eso que Falta, charlando un poco sobre este juicio que se está llevando adelante en Estados Unidos a partir de 17 estados que denuncian a Google por competencia monopólica, o sea, por anticompetencia, les diría en términos vinculados a la publicidad de Google.